me di cuenta. Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces. Sí, tenemos la introducción y luego la página 15, donde comienza en sí la materia. En el libro de Hechos hay asuntos muy importantes que tienen que ver con el establecimiento de la iglesia, con la fundación de la iglesia, ¿sí? La iglesia fue fundada por los apóstoles, el fundamento de la iglesia es Cristo, y lo que tenemos que ir ya diciendo desde ahora es que la iglesia primitiva fue el modelo de iglesia que hoy deberíamos ser nosotros, ¿sí? Hay mucho que hablar acerca de la naturaleza de la iglesia y de los conceptos humanos que tenemos de lo que es la iglesia, ¿sí? Hemos hablado mucho de esto acerca de estos asuntos en la serie La vida compartida, no sé si se acuerdan, donde hablamos de que la iglesia no es humana, la iglesia no es la que yo veo con mis ojos, sino que la iglesia es una realidad espiritual en Cristo, a la cual hemos sido llamados a pertenecer. Que la iglesia está en nosotros, no en un edificio, y que eso que está en nosotros, que es Cristo en nosotros, que es la iglesia, amados, la iglesia es terrenal y es celestial, nos habita, y es una realidad espiritual. Nada tiene que ver con el hombre, ¿sí? Por eso de ahí salen, no, en esta iglesia son todos hipócritas, en esta iglesia son así, son así. No, la iglesia es un montón de gente imperfecta, dijimos, en la que el perfecto, que es Cristo, se va formando. Cristo tiene que ser formado en nuestros corazones. De nada sirve que yo vaya un domingo a un servicio si Cristo no es formado en mí. ¿Amén? Entonces vamos a ir viendo que en Hechos se va estableciendo esto. Y vamos a darnos cuenta cómo también los apóstoles fueron encontrando en el caminar con el Espíritu Santo la manera en que Dios quería que sea la iglesia. Así que bueno, vamos a hablar acerca de la inauguración de la iglesia, de la fundación de la iglesia por medio de los apóstoles y cómo la iglesia se va expandiendo, iniciando en Jerusalén y llegando hasta Roma, ¿sí? Conquistando todo el mundo conocido. Hay muchos asuntos doctrinales en Hechos que se van a ir estableciendo, asuntos que inician en Hechos y que se desarrollan a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Hay muchas cuestiones históricas, hay muchas cuestiones devocionales, hay un contenido muy grande en Hechos. Por eso, lo que yo les voy a pedir a cada uno es que independientemente de que estudiemos el libro del IET, de Hechos, que cada uno le dedique tiempo a leer el libro de Hechos en la Biblia, a buscar la Biblia, abrir Hechos y empezar a leer todos los capítulos, del 1 hasta el 28. Háganlo porque va a ser enriquecedor, va a ser un gran aporte y van a tener fresco en su mente todos los acontecimientos que vamos a estar estudiando en esta materia. ¿Amén? ¿Correcto? Hagamos el esfuerzo por leer Hechos de los Apóstoles entonces. Bien. Lección 1, página número 15, dice la iglesia y sus comienzos. La organización divina más importante de la historia es la iglesia. Un grupo de personas que a Dios le ha placido escoger para que cumplan sus propósitos en la tierra. ¿Para qué Dios funda la iglesia? ¿Para qué Dios nos escoge a nosotros para ser la iglesia? ¿Con qué fin? El cumplimiento de su propósito. La iglesia no existe para la satisfacción personal de todos nosotros. La iglesia existe para el cumplimiento del propósito eterno de Dios en la tierra, ¿sí? Es por eso que tomar la iglesia como un lugar de autosatisfacción personal es rebajar el verdadero significado que la iglesia tiene, el verdadero propósito por el cual la iglesia existe. La iglesia no existe para mi satisfacción personal y para resolver mis problemas personales. La iglesia existe para cumplir con el eterno propósito de Dios con la humanidad. Es una responsabilidad enorme y es un entendimiento al que tenemos que llegar todos nosotros para poder cumplir con ese propósito. Porque si bien en Hechos de los Apóstoles es el inicio de la iglesia y el cumplimiento del propósito eterno de Dios que siempre fue Cristo habitándonos a nosotros, es algo que todavía sigue vigente y seguirá vigente porque el propósito de Dios es eterno. Amén. Entonces dice, ella nació en el corazón de Dios, el precio fue muy grande, fue la sangre de Cristo derramada,
La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa los llamados hacia afuera. ¿Saben? La eclesía era, en aquella época, la palabra eclesía era asignada al conjunto de personas que acompañaban a un gobernante. Si lo tendríamos que usar en los términos actuales, tenemos al presidente y al Congreso, ¿sí? En aquel entonces era el rey y la eclesía. Quienes el rey o el emperador romano emitía las leyes y la eclesía gestionaba, administraba todo lo que era lo legislativo con respecto al gobierno, cómo se llevaba adelante el gobierno. Es decir, que eran colaboradores del emperador, en este caso, en lo que tenía que ver con todo lo que era gobierno, ¿sí? Es decir, que la iglesia, amados, no solo no es un edificio, sino que es un ente espiritual de gobierno. ¿De qué gobierno? ¿De algún gobierno terrenal? No, del gobierno de los cielos, del reino de los cielos. Acuérdense que Jesús habló siempre el reino de los cielos, ¿sí? El reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el Edén lo que se perdió fue el gobierno del cielo en la tierra, ¿sí? Cuando Adán peca, junto con Eva, Dios pierde su representante en la tierra. Por lo tanto, si Adán era el representante del gobierno del cielo en la tierra, ahora ya no lo era más. Por eso cuando la Biblia dice que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, está hablando del gobierno de Dios en la tierra. Ahora, si el gobierno de Dios va a ser establecido en la tierra, Dios necesita esa eclesía, ¿sí? Eclesía. Es el grupo de gente que lleva adelante las normas del gobierno, las leyes. Toda nación necesita leyes para que haya una legislación, un gobierno, ¿sí? Entonces, la eclesía tiene que ver con eso, tiene que ver con el gobierno de Dios. ¿Amén? Muy bien. Sigamos avanzando. Dijimos que la palabra eclesía, de esta manera entendemos que la iglesia es un grupo de personas que han sido llamadas a dejar los placeres de este mundo y pertenecer a Dios. Estamos en la página 15, mis hermanos. Bien, dice, la iglesia comienza con la búsqueda de Dios en oración, esperando sus promesas. El Espíritu Santo sobre la grey es la fuerza motora que impulsará a la iglesia para cumplir con los altos propósitos de Dios. El poder del Espíritu les ayudará a ser testigos para que la iglesia crezca. El obrar del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nosotros, no tiene la intención de resolver asuntos personales de cada uno de nosotros. El derramamiento del Espíritu Santo es para que la iglesia pueda cumplir la misión que le ha sido encomendada, es dar a conocer a Dios al mundo. La iglesia está para que el mundo le conozca. ¿Amén? Muy bien. Vamos a ir al tema 1, página 16. Dice, a pesar, bueno, primero obviamente hablemos del autor, ¿no? A pesar de que el libro no lo dice, siempre se le ha asignado la autoría del libro de los Hechos a Lucas, que es el mismo que escribió, obviamente, el Evangelio de Lucas, ¿sí? Entonces dice 3 referencias en el Nuevo Testamento a Lucas. Está en Colosenses 4:14, Filemón 24 y 2 Timoteo 4:11. Estas referencias nos permiten asegurar 2 detalles importantes. En primer lugar, Lucas era médico. En segundo lugar, era uno de los colaboradores más apreciados por Pablo y uno de sus amigos más fieles, porque fue compañero suyo en su última prisión. En Netflix está la película del apóstol Pablo, ¿sí? Aquellos que quieran mirar la película, mírenla, aprovechen que está en Netflix. Creo que se llama Pablo, apóstol de Jesucristo, si no me equivoco. Yo no veo televisión. Está muy bien, hermano. Usted siempre lee Biblia y solamente eso. Muy bien. Lee Biblias y mira prédicas en YouTube. Está muy bien, está muy bien. Si alguien quiere aprovechar y mirar esa película, les va
les va a sumar mucho a esta materia que estamos cursando ahora, ¿sí? Muy bien. Bueno, finalmente Matías se pudo sumar. Bienvenido, Matías. Está con el Zoom de la esposa, Lali, pero bueno, bienvenido, Matías, desde Argentina. Siempre se conecta, Matute. Bien, entonces, dice, Lucas fue compañero de Pablo en la prisión. Esto lo muestra, esa película de Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahí se ve la compañía que Lucas le hace a Pablo. Se ve mucho de la lucha que libran los cristianos de aquella época, de cómo eran perseguidos y demás. Está interesantísima la película y sobre todo el final, la verdad es un final espectacular, así que se las recomiendo. Pablo, apóstol de Jesucristo, si no me equivoco. Bien, podemos deducir que era gentil, Lucas no era judío, y creo que es uno de los, si no es el único, escritor de algún libro de la Biblia que no es judío, ¿sí? Creo que el resto, si no me equivoco, el resto de todos los que escribieron la Biblia son judíos, excepto por Lucas, ¿sí? Que es de origen gentil. Dice Colosenses 4:11, ahí nos confirma, dice, hay una lista en Colosenses 4:11, una lista de saludos que hace Pablo a los que son de la circuncisión. Y en el versículo 12 comienza una nueva lista que concluimos que naturalmente se trata de gentiles, gente que no está circuncidada. Por lo tanto, nos encontramos ante el interesante hecho de que Lucas es el único autor gentil del Nuevo Testamento. Ahí está, no le error. Una antigua tradición dice que Lucas era hermano carnal de Tito, deduciéndolo de 2 Corintios 8:18 y 12:18, pero en realidad no tiene mucho peso histórico. Podríamos pensar que Lucas era médico, porque miren qué interesante esto que dice acá. Lucas usaba términos científicos, términos médicos, para relatar ciertos acontecimientos en la historia de Hechos. Por eso es que se sabe que además de que Pablo dice que era médico, se confirma de que Lucas escribió Hechos. ¿Por qué? Porque usa términos de medicina para describir algunas situaciones. Y acá lo cita, dice, podríamos pensar que Lucas era médico porque instintivamente usa términos científicos. En Lucas 4:35, cuando habla de el hombre poseído, Lucas utiliza la frase derribándolo en medio de ellos. Y la palabra que usa del griego ripsan es el término médico correcto para describir las convulsiones. En Lucas 9:38 describe al hombre que le pide a Jesús: te ruego que veas a mi hijo. La palabra que utiliza el griego, epilepsai, es el término convencional para la visita de un médico a un paciente. El ejemplo más interesante de la preferencia de Lucas por los términos médicos es el dicho acerca del camello y el ojo de la aguja. Miren qué interesante este dato. Dice, 3 evangelios nos relatan este dicho. Para la palabra aguja, tanto Mateo como Marcos usan el término griego rafis, que se refiere a la aguja de un sastre o a la aguja casera que se usa para coser la tela, ¿sí? Pero Lucas utiliza otra palabra, la palabra velone, que era la aguja que usaba el cirujano, que no era la misma que se usaban para coser tela, ¿sí? Entonces, era médico y los términos médicos fluían naturalmente en su pluma. O sea, cuando escribía usaba términos médicos. Bueno, eso es el autor. Ahora vamos a la fecha. ¿Cuándo se escribió el libro de los Hechos? Es muy probable que al final de los 2 años de encarcelamiento de Pablo en Roma, o en la primera mitad de la década del 60 después de Cristo, Lucas haya escrito este libro de los Hechos. No hay rastros en él de la persecución de Nerón, ni de la revuelta judía entre el 66 y el 70 después de Cristo. Por eso se cree que fue antes, ¿sí? Porque no hay rastros de la persecución que Nerón le hizo a la iglesia, ni tampoco del problema que hubo en Jerusalén, donde derribaron y destruyeron el templo y destruyeron Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Esto en Hechos no aparece, por lo tanto se deduce que el libro de Hechos fue escrito antes de eso. Ni la muerte de Pablo, alrededor del año 67 después de Cristo. Por el contrario, el libro termina con una nota optimista.
debe haber sido escrito después del Evangelio, al que algunos dan fecha posterior al 70 después de Cristo, pero la evidencia señala una fecha cercana al 60 después de Cristo, lo que haría posible datar los hechos en el año 63 después de Cristo. Lo cierto es que es muy cercana a la fecha del Evangelio de Lucas también. Probablemente Lucas escribió quizás primero uno, después el otro, independientemente de cuál escribió primero, ¿no? Pero así en fechas cercanas. Tercero, el destinatario. Y esto es algo clave porque el destinatario a quien Lucas escribe es algo muy particular. Miren, dice, Lucas escribió su Evangelio y Hechos a un hombre llamado Teófilo. Existen varias opciones sobre quién puede ser Teófilo. Algunas son más creíbles y más aceptadas que otras, pero hay varias posibilidades. A. Teófilo pudo ser un hombre que ocupaba un alto puesto en el servicio del gobierno romano, ya que, bueno, le dicen que es excelentísimo, ¿no? Le da un puesto muy distinguido. B. Era un abogado que debía atender la causa de Pablo en Roma. No resulta muy creíble, ya que siempre se encuentra al apóstol defendiendo su causa sin intermediarios. Eso es lo que se ve en Hechos. La tercera opción es que era un noble griego convertido bajo el ministerio de Lucas. No hay evidencias históricas de algo así. Cuarto, era un filósofo en busca de la verdad. No parece que Lucas escribiera su libro tan solo para convencer a un filósofo. De hecho, dice que quiere poner en orden las cosas que han sido ciertísimas, ¿no? Y también en las cosas en las que le han instruido a Teófilo. Así que hay algo más que eso. Y quinto, era un título común, es decir, que no era un nombre real. No tenemos antecedentes de que un libro haya sido escrito para un personaje ficticio. Quiere decir que así se van descartando ciertas hipótesis, ¿no? O teorías. Sexto, era un amigo personal de Lucas en quien podía confiar, porque leería el libro y luego lo duplicaría y lo haría circular. Bien podría ser, de hecho, debía tener cierta confianza en alguien en quien estaba depositando un documento tan preciado. Y por último, también hay una teoría interesante, pero no podemos asegurar que sea verdadera en su totalidad. Esta hipótesis relativa a Teófilo ha sido narrada desde los primeros siglos. Como hemos observado, Lucas era médico y en aquellos tiempos los médicos eran esclavos. Según esta suposición, Teófilo habría estado enfermo, muy próximo a la muerte, pero se recuperó por el esmero y dedicación de Lucas. En agradecimiento, Teófilo lo dejó en libertad. Lucas, obviamente muy agradecido por este grande regalo, deseaba retribuir de alguna manera a su amo y lo más hermoso que tenía para ofrecerle era la historia de Jesús y los comienzos de la iglesia. En realidad no debemos ser dogmáticos en cuanto a una u otra posición. Algún día en la presencia del Señor sabremos quién era Teófilo. El nombre Teófilo proviene de dos palabras griegas, teos, que significa Dios, y philein, amor. Significa, entonces, amante de Dios o amado por Dios. ¿Amén? A veces, cuando estudiamos teología, nos vamos a dar cuenta que hay asuntos complejos de resolver, como en el caso del nombre Teófilo, pero que al fin y al cabo no altera mucho nada en cuanto a lo que es la vida de la iglesia y demás, ¿sí? Pero la teología se trata de esto, de meternos un poco en algunas cuestiones y tratar de tener una comprensión mucho más amplia de lo que está escrito en la palabra. ¿Amén? Preguntas y ejercicios, dice, realiza una descripción del autor de Hechos. ¿Qué dijimos de Lucas? ¿Era qué? Médico. Médico. ¿Qué más? Gentil. Era gentil. Muy bien. Gentil, ¿Qué médico. más? Esclavo. ¿Qué más dijimos? ¿Cómo? Era esclavo. Se cree que podía haber sido esclavo porque era médico. Muy bien. Colaborador. Y era colaborador y era amigo de Pablo. Así que ahí ya tenemos varias características interesantes acerca de quién era Lucas. Bien. 1-2. Marque con una X la respuesta correcta. Dice, es probable que el libro haya sido escrito
A, después de la muerte de Pablo. B, antes que el Evangelio de Lucas. C, antes de la muerte de Pablo, o no se sabe. No se sabe. Yo puse, Es probable, ¿cómo? yo puse C. Exacto. Es probable que sea antes de la muerte de Pablo. La respuesta correcta es C. 2. El libro de Hechos no menciona destinatario. ¿Fue escrito a Teófilo? ¿Fue escrito a Pablo en la prisión? O D, las alternativas 1 y 3 son correctas. La B. B, muy bien. Fue escrito a Teófilo. No sabemos exactamente quién era Teófilo, pero fue escrito a él. Dice, el nombre Teófilo significa amante de Dios, Dios es amor, amado por Dios, o las alternativas A y C son correctas. D. D. Muy bien, la D. Amante de Dios o amado por Dios, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí en la página 19 dice, de las teorías presentadas acerca de Teófilo, ¿cuál le parece la más acertada y por qué? Es algo que tienen que responder ustedes de manera personal, ¿sí? Sería bueno que la hagan. Hagan esa respuesta y expliquen por qué ustedes creen que es la más acertada. Bien, vamos a la página 20. Tema 2. El propósito del libro. Vimos el autor del libro, la fecha en que se escribió y los destinatarios, en este caso Teófilo. Ahora vamos a ver el motivo por el cual Lucas escribe el libro de Hechos. Lucas escribió para reafirmar a Teófilo en la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. O sea que Teófilo era conocedor del Evangelio. ¿Ven? En Lucas 1.4. Esto abarca la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús y el establecimiento y extensión de la iglesia. Es muy probable que en esta época temprana hayan existido rumores extraños y distorsionados acerca de los comienzos de la iglesia. Esto explica el énfasis de Lucas en la extensión del evangelio a los gentiles, que a diferencia de muchos judíos estaban ansiosos de oír el mensaje. Los gentiles tenían más ganas de escuchar el mensaje de Cristo que los propios judíos, ¿sí? Aparte de todo esto, el propósito por excelencia está escrito en las palabras del Cristo resucitado de 1:8, que dijo, me seréis testigos. El gran propósito de Lucas era mostrar la milagrosa difusión del cristianismo y cómo esa religión que había comenzado en un pequeño lugar de Palestina había llegado a Roma en poco más de 30 años. Un escritor dijo que el libro de los Hechos bien podría llamarse Cómo llegaron las buenas nuevas de Jerusalén hasta Roma. El libro de los Hechos ha servido y sirve como modelo, no en lo específico, sino en lo global. Muestra la expansión progresiva y gozosa del Evangelio en el poder del Espíritu Santo, transformando vidas y comunidades locales, como el propósito de Dios para la iglesia de todas las épocas. Amén. 1. El título. El título, tal como lo conocemos, no pertenecía originalmente al libro. O sea que en un comienzo no se llamaba Hechos, ¿sí? Recién en el siglo II apareció el título que conocemos como Hechos de los Apóstoles. Posiblemente este título haya correspondido al primer capítulo del libro, dado que en los comienzos de la historia aparecen actuando los apóstoles. Pero en realidad sería injusto mencionar solamente a los apóstoles, dado que igualmente se aprecia la participación de otras personas que no lo fueron, que no eran apóstoles, ¿sí? Los diáconos, por ejemplo, cumplieron una misión importante y podemos destacar a dos de ellos que tuvieron activa participación. También sería injusto decir que el Espíritu Santo es el único protagonista, como lo han señalado muchos, porque aunque el Señor Jesucristo ya no estaba en la tierra, su participación es indudable. 2. El tema. Y acá, con respecto al título, bueno, no hay mucho más que agregar, ¿sí? Hechos de los Apóstoles no se llamaba en un comienzo, a partir del siglo II se le asignó ese nombre. Generalmente en la antigüedad voy a mutear a todos, ¿sí? Si alguien quiere hacer una pregunta, me levanta la mano o saca el mute y me habla.
les decía que en la antigüedad, por lo general, los nombres de los libros se tomaban de los primeros párrafos o incluso del primer renglón, ¿sí?, que se escribía. Por eso es que le pudieron haber puesto Hechos de los Apóstoles. Ahora el tema del libro. ¿Cuál es el tema? Hablamos del título del libro, ahora hablemos del tema del libro. Por lo expuesto anteriormente, una forma de resumir el contenido del libro, sin olvidarnos de ningún elemento que sea necesario considerar, sería la que presenta el comentario del libro de los Hechos de Horton. Esto es un comentarista. Un comentarista le puso un nombre con respecto al contenido que tiene el libro de Hechos. Los Hechos del Señor, el tema sería los Hechos del Señor resucitado por medio del Espíritu Santo en la iglesia y a través de la iglesia. Creo yo, es una excelente manera de definir el tema del libro de Hechos, ¿sí? Hechos del Señor resucitado por medio del Espíritu Santo en la iglesia y a través de la iglesia. Este enunciado no olvida al Señor Jesucristo, el perfume de Jesús impregna el libro de Hechos, está el Espíritu Santo, no queremos reducir en lo más mínimo su participación, mencionamos la iglesia, incluyendo de esta manera a los apóstoles, diáconos, judíos y gentiles. Pero tampoco olvidamos que Dios ha usado siempre a su pueblo para llevar a cabo sus propósitos. Página 21. Responda, ¿con qué motivo fue escrito el libro de los Hechos? Yo puse que el libro fue escrito para reafirmar a Teófilo en la verdad en las cosas en las cuales había sido instruido. Muy bien. Y para mostrar la difusión del Evangelio, ¿no? La expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta todo el mundo conocido. Si cuando decimos hasta Roma estamos hablando de todo el mundo conocido. El libro de Hechos te muestra cómo inicia el movimiento del cristianismo y cómo se expande hasta abarcar todo el mundo conocido. ¿Amén? Bien, responda con verdadero y falso. Dice, Hechos de los Apóstoles es el nombre original del libro. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. 2. Los apóstoles fueron los que se destacaron en todo el relato. Falso. Falso. 3. Jesucristo participa solamente en el capítulo 1. Falso. Falso. 4. El título del libro fue puesto en el siglo II. Falso. Eso es verdadero. Le pusieron Hechos en el siglo II. ¿Sí? En el siglo II le pusieron el nombre que nosotros hoy conocemos como Hechos de los Apóstoles. 5. El libro de Hechos sirve como modelo para la iglesia actual. Verdadero. Verdadero, claro que sí. Lucas describe el gran propósito de Jesús. Me seréis testigos. Verdadero. Verdadero. El libro de Hechos describe un periodo de 50 años de historia. Falso. Falso. En Hechos encontramos la participación de toda la iglesia. Falso. Eso es verdadero. Todos participan, los diáconos, judíos, gentiles, todos están ahí, ¿sí? 9. El tema de Hechos no olvida la participación de Cristo, por supuesto. Verdadero. Verdadero. La obra del Espíritu Santo es notable en todo el libro. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Página 22. Las instrucciones de Jesús y la espera de los discípulos. Es interesantísimo acá lo que vamos a ver en este momento. Dice, a continuación de la obra comenzada por el Señor, comienza la tarea de los discípulos. Los discípulos tienen que continuar con la obra que hizo Jesús, ¿sí? Ahora la labor les correspondía a ellos, que habían recibido las instrucciones y el ejemplo necesario. La misión de Jesús en este mundo como enviado de Dios en carne había llegado a su fin. Jesús está en el capítulo 1 de Hechos, pero ya a partir del capítulo 2 comienza la historia de la iglesia. ¿Amén? Dice, el Padre ya estaba esperándole en gloria, pero aquí la obra estaba solo en sus comienzos.
la dirección del Espíritu Santo no faltaría en todos estos asuntos. Miren qué bueno esto, 40 días, ¿sí? Dice, pasaron 40 días entre la resurrección de Jesús y la ascensión de él en gloria. O sea que Cristo resucitado convivió 40 días con los discípulos. Amados, esto es un dato que a veces se nos pasa por alto. Pero una persona que murió y resucitó y ahora se presenta vivo, no solo se presentó vivo, sino que estuvo más de un mes conviviendo con los discípulos, explicando, hablando y enseñando acerca del reino. El Cristo resucitado ya, es una cosa maravillosa. Dice, en este lapso el Señor tuvo dos propósitos importantes. Uno, dar pruebas y evidencias claras de su resurrección. Y segundo, impartirles las últimas instrucciones sobre el reino de Dios. Jesús aprovechó estos 40 días para que no haya ninguna duda de que él había resucitado. Se dice que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. Por lo tanto, el hecho de la resurrección se vuelve un acontecimiento histórico irrefutable. ¿Sí? Irrefutable. Y si Cristo no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra fe, dijo el apóstol Pablo. Pero hay demasiada evidencia que nos da a nosotros la historia, además de la historia bíblica, la historia extra bíblica, donde podemos constatar la resurrección de Cristo. No solamente resucitó, sino que estuvo 40 días, más de un mes, instruyendo a sus discípulos sobre todo lo que iba a venir. Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables y ante muchas personas. Fueron varias las apariciones y las personas que pudieron verlo resucitado. Cuanto más testigos había, menos podían negar la resurrección. Los judíos tenían una mentalidad nacionalista. Para ellos el reino era solamente una nación y la religión. Estaban seguros de que el reino prometido pertenecía a Israel. Su gran inquietud era saber cuándo el reino de Israel sería restaurado. A ellos lo único que les importaba era el nacionalismo que ellos tenían. Lo único que les importaba es que el reino de Israel sea restaurado. Recuerden que después de que fueron llevados cautivos a Babilonia, no tuvieron más reyes, ¿sí? A la vuelta ya de ahí, ya siempre fueron vasallos, siempre fueron gente dominada y gobernada por otros. Pero miren, ellos estaban interesados en que el reino sea restituido a Israel. ¿Sí? Esa es la pregunta de Hechos 1:6. ¿Qué le preguntan a Jesús? ¿Será este el tiempo en que vas a restituir el reino a Israel? O sea que a pesar de que Jesús había muerto, había resucitado, todavía ellos seguían pensando en que el Mesías vino para echar a Roma y liberar a Israel y sentarse en el trono de Israel. Y que todo lo que Dios hacía tenía que ver única y exclusivamente con Israel. Jesús le demostró que la dimensión del reino no era solo dentro del judaísmo, sino para toda la humanidad. Luego habla del recibimiento del poder. Recibiréis poder, le dijo Jesús, ¿no? El reino no quedaría en Jerusalén. La manifestación del poder de Dios haría posible llegar a Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. La respuesta de Jesús saca de sus mentes y sus corazones las ambiciones personales. Amados, en el reino de los cielos no hay lugar para las ambiciones personales. Dios siempre se va a encargar de quitar de nuestro corazón las ambiciones personales o querer utilizar el reino de Dios para concretar sueños propios. ¿Amén? Jesús no satisface la inquietud de ellos de conocer el tiempo de la restauración de Israel. Su respuesta incluye una promesa y una comisión. Él dijo lo que realmente era necesario que supiesen. Miren esto. Jacobo y Juan, en una oportunidad, pidieron los lugares más importantes en el reino de Dios. El Señor no les respondió afirmativamente, solo les informó los requisitos que se debían cumplir para alcanzar esa posición. Moisés oró pidiendo que el Señor le diera la dicha de morir para deshacerse de su carga, que era el pueblo de Israel, ¿no?
Y Dios le respondió concediéndole 70 ayudantes. Elías pidió a Dios morir. Él le concedió comida, descanso y más actividades. Largo camino te resta, le dijo, ¿no? El apóstol Pablo oró muchas veces pidiendo que se le quitara el aguijón que tenía en su carne. Dios no le dio lo que quería, pero le dijo que su gracia le bastaría. Muchas veces Dios nos niega una respuesta. ¿A quién le pasó? Muchas veces Dios nos niega una respuesta. Pero cuando Él lo hace, es para darnos una mejor. ¿Amén? Amén. Ellos esperaban la respuesta de que el reino de Israel se instaurara. Pero Dios le estaba hablando de un reino mucho más extenso, para toda la humanidad y un reino eterno que no tendrá fin. La promesa del Padre. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lucas 24:49. Ese maravilloso texto encierra una coparticipación trinitaria en los propósitos con la iglesia. La promesa del Padre será enviada por el Hijo sobre los discípulos, o sea, será enviada por Jesús. Sin ella no sería posible llevar a cabo la ardua tarea que tendrían que cumplir. Los discípulos tenían una directiva muy clara: esperar. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Esperar. Esperar en Jerusalén. Una espera como la que Dios quiere. Incluye expectativa, oración y consagración. Repito, la espera que Dios quiere incluye expectativa, oración y consagración. ¿Saben? De por sí, para todo ser humano es difícil esperar. Es muy difícil. La carne le cuesta. ¿Y por qué le cuesta esperar a la manera de Dios? Porque Dios espera que esperemos con expectativas, estemos expectantes de lo que Dios va a hacer, que estemos en oración y que nos consagremos. Son cosas que a la carne le cuesta mucho. Amén. Depender de Dios, tener expectativas de lo que Dios dijo lo va a hacer, orar y consagrarnos. Amén. Quizás en este tiempo en el que Dios solamente dice espera, Él tiene sus tiempos. Perdón, quizás esté en un tiempo en el que Dios dice solamente espera. Quizás muchos de nosotros hoy recibamos esa respuesta a Dios. Espera. Y dice, Él tiene sus tiempos. Adelante, hermano, llegará el día en cuando usted verá la mano de Dios obrar poderosamente. No nos cansemos de esperar, de confiar y de depender de Dios. Amén. Dice... Tengo 14 años, pastor. Bendito sea el Padre. ¿Y se está cumpliendo o no? ¿O no? Ha habido avances. No podemos quejarnos. Ha habido avances tremendos. Gloria a Dios. Bueno. Página 24. Dice, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo según se desprende del libro de Hechos? Estar en todo. No, perdón, no escuché. No sé. La misión del Espíritu Santo tenía que otorgarles y llenar de poder a los discípulos, ¿sí? Para poder continuar la obra de Cristo. Recuerden que Jesús hizo la obra que hizo, pero porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque la obra de Dios en la tierra no puede hacerse sin el Espíritu Santo. ¿Sí? La obra de Dios en la tierra solo puede llevarse a cabo con la presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros. No hay otra forma. Amén. ¿Cuáles fueron los propósitos de Jesús en los 40 días antes de la ascensión? ¿Se acuerdan? Lo dijimos recién. Educarlos, darles las instrucciones. Muy bien. ¿Y qué más? Algo muy importante. Dar pruebas y evidencias claras de su resurrección. Exactamente. No iba a dar lugar a dudas al hecho de que él realmente había resucitado, ¿sí? Esto
es importantísimo que podamos tener ese concepto. ¿Por qué Jesús estuvo 40 días? Bueno, por estas dos razones. Primero, que no haya ninguna duda de su resurrección. Cuantos más testigos hubiese, mejor. Y lo segundo era dar las instrucciones acerca del reino, ¿sí? Tercero, mencione los elementos que incluye la respuesta de Jesús en Hechos 1:8. Lo primero que es una promesa, que le dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. O sea que hay una comisión. Les hizo una promesa y los comisionó. O sea, les dio un mandamiento, ¿sí? Los dirigió hacia algo. Me seréis testigos. ¿Amén? ¿Qué requisito tenían que cumplir los apóstoles para recibir el poder de lo alto? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que tener expectativas, oración y consagración. Exacto, tenían que esperar con expectativas, esperar en oración y tener consagración. Qué bueno. Muy bien. Página número 25. Los ojos puestos en los cielos. Dice, en Hechos 1, de 9 al 10, Lucas nos describe la ascensión de Jesús con detalles muy significativos. En el lugar del Monte de los Olivos, se dieron cita allí recuerdos imborrables en sus mentes. 3 años de intensa actividad, emoción, desafíos nunca soñados. Un lapso relativamente corto en la vida de todos los que compartieron con él, pero que dejó marcas con validez eterna. Así es para todos aquellos que hemos encontrado a Jesús. El impacto del encuentro ha cambiado ideales, formas, conductas que perdurarán para toda la vida. Dice que una nube ocultó a Jesús de sus ojos. Esto no era una nube como las que conocemos habitualmente. El original griego indica una nube llena de gloria. Era la imborrable, que indica la misma presencia de Dios. Este evento corroboró la divinidad de Jesús. Debemos destacar que la ascensión de Jesús nos enfrenta a dos eventos importantes. En primer lugar, la ascensión nos indica un final, termina una etapa, ¿sí? Es una etapa que ya pasó. Es Cristo encarnado, haciendo maravillas, señales y prodigios y trayendo el reino que se fue en el Edén, que se fue en Génesis, trayéndolo de vuelta a la tierra. ¿Sí? Ese es el ministerio de Jesús, esa es la vida de Jesús, que es el Cristo encarnado. ¿Sí? Ahora, la etapa del Cristo en la carne, encarnado, se terminaba acá, en la ascensión. ¿Sí? Ahora comienza una nueva etapa, la del Cristo impartido. Aleluya. Cristo impartido en vida, como predicó el pastor Amador el domingo, ¿no? Cristo ahora ya no era el unigénito del Padre, ahora se convirtió en el primogénito entre muchos hermanos. Es una maravilla, es hermoso. Ahora termina la etapa del Cristo en la carne, encarnado, porque como dijo el pastor Amador el domingo, esa vida que portaba, la vida Zoe que estaba dentro de Jesús, que es Cristo encarnado, no podía ser impartida, no podía salir de él y sembrarse en los otros corazones. Pero una vez que él murió y resucitó, desciende el Espíritu Santo y ahora es Cristo impartido en vida a todas las personas. Esa es la iglesia. La iglesia es Cristo impartido en vida en todos nosotros. La iglesia no es humana. La iglesia no es lo que yo veo con mis ojos. La iglesia no es un vínculo emocional donde, ¡ay, qué lindo, qué bueno, o qué feo, qué malo! No tiene nada que ver con lo humano. La iglesia es Cristo impartido en vida, porque el primer Adán fue alma viviente, pero el segundo Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante, espíritu que da vida. Amén. Nosotros podemos tener mucha teología en la cabeza, podemos ser gente que va todos los domingos al servicio o al templo que no es un templo, en realidad es el edificio, y sin embargo no ser partícipes de esa vida que es impartida por medio del Espíritu Santo,
que es Cristo viviendo en nosotros. Como dice Colosenses, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Amén? Entonces, acá me dicen amén, amén, gloria a Dios. Bendito, bendito, aleluya. Me pongo loco. Ahora ya los discípulos no podrían confiar en un Señor visible. La fe de ellos debería ser independiente de tiempo y de espacio. Ahora tenían que aprender a vivir por fe, viendo lo que no se ve. Amén. En segundo lugar, la ascensión de Cristo también indicó un comienzo. Empieza una vida diferente, bajo la unción del Espíritu Santo. El comienzo de la iglesia, la proclamación del Evangelio en todos los lugares de la tierra. Entonces, se termina la etapa de Cristo en la carne, de Jesús caminando en esta tierra, asciende al cielo, cumplió su misión. Ahora Cristo ya es una vida impartida. Él ya no camina en la carne. El apóstol Pablo dice, no conocimos a Jesús según la carne, a Cristo según la carne. Y si alguno lo conoció, ya no lo conocemos así. Porque, amados, uno de los grandes problemas que ha tenido la iglesia es en el hablar mucho acerca del Cristo encarnado, de Jesús, ¿sí? Que caminó sobre el agua, que multiplicó los panes y los peces, que sanó a los paralíticos, que sanó a los ciegos. Pero hemos hablado muy poco acerca del Cristo resucitado, que es el que hoy gestiona y gobierna el reino de los cielos. Es el Cristo resucitado que hoy está sentado a la diestra del Padre, y que ha sido impartido en vida por medio del Espíritu Santo a todos nosotros. Nadie habla de eso. Nadie habla de la verdad presente. Esa es la verdad presente, que es Cristo habitándonos. Jesús cumplió su ministerio terrenal, murió, resucitó y fue ascendido a los cielos, y después vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la iglesia, es Cristo impartido en vida en todos nuestros corazones. Esa es la iglesia. La iglesia no es imperfecta, la iglesia no tiene fallas, la iglesia no te hiere, la iglesia no te lastima, la iglesia no te ataca, la iglesia no te rechaza, porque la iglesia es Cristo impartido en vida en todos nosotros. Amén. La iglesia no es humana, no la puedo ver con mis ojos, yo puedo verlos a ustedes, ustedes pueden verme a mí, pero en el espíritu somos uno, es la iglesia. Estamos en el espíritu insertados en la realidad espiritual, que es la iglesia de Cristo. Amén. Aleluya. Este mismo Jesús dice en Hechos 1, 11 y 12, la ascensión de Jesús también incluye esperanza. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Aleluya. Va a llegar un día, va a llegar el momento, y no falta mucho, para que así como sus discípulos lo vieron irse físicamente, nosotros lo veamos volver de la misma manera en que se fue. Y ahí terminará una etapa más. La etapa que hoy estamos teniendo llegará a su fin ese día, en que ya estaremos con Él. Amén. Qué glorioso y maravilloso. Él vendrá a buscar a su iglesia. Él vendrá a buscar a su esposa. Amén. Muy bien. Dice, perdían la presencia física del Señor, pero en cambio ganaban dos promesas importantes: recibir el Espíritu Santo, la promesa de que que Él volvería a buscar a los suyos. O sea que en la ascensión perdían a Jesús físicamente, pero ganaban a Cristo impartido en vida en todos nosotros, que es el poder del Espíritu Santo, y también la promesa de que Jesús volvería. Amén. La esperanza de su regreso ha sido y es aliento para toda la grey de Dios, para todo el pueblo de Dios. Él vendrá a buscar a su iglesia. Los creyentes trabajaban con dedicación y esmero en la expansión del reino, y lo hacían con urgencia. Los discípulos pensaban que Jesús volvería ya, era ir y volver, ¿no? Por eso trabajaron como con apuro. Y en eso fallaron los discípulos, en entender que Jesús iba a volver a los pocos años, ¿no? Porque había todo un trabajo que hacer todavía. Los seguidores del Señor han sido confortados con la promesa de su regreso, y el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, también los alienta en las mismas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En Tesalonicenses 4:18.
La iglesia en oración, dice, perseveraban unánimes en oración. Nada mejor que orar. ¿Qué tenemos que hacer mientras esperamos? Orar, amados. Amén. Mientras esperamos, perseverar en oración. La oración llena todos los momentos y es apropiada para todas las situaciones. Tenemos una reunión de oración con la presencia de los apóstoles, las mujeres, María la Madre de Jesús y los hermanos de él, junto a los demás discípulos. Aquel lugar, el aposento alto, es un sitio no determinado exactamente, pero es sumamente factible que estuviera muy próximo al templo, porque luego, con el descenso del Espíritu Santo, se congregó gran cantidad de personas que venían de otros lados con motivo de la fiesta del Pentecostés. Podemos enfatizar dos principios, con validez permanente. Para experimentar un gran mover de Dios hace falta unidad y oración. El deseo del Señor en San Juan 17 se estaba cumpliendo los primeros pasos de la vida de la joven iglesia. Eran uno, un mismo sentir, un mismo propósito. La unidad de la iglesia es una fortaleza contra los ataques del enemigo. La oración es también un principio inmutable para ser parte del plan de Dios. Si las iglesias fuesen más consecuentes en la oración, habría más avivamiento o más mover de Dios, más convertidos y no tantos creyentes inmaduros. El corazón de Dios se conmueve cuando su pueblo lo busca en oración. Bendito sea el Padre. Página 27. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos cuando Jesús fue alzado? Esto es algo personal que tiene que hacer cada uno. Imaginarse qué podían haber sentido en el momento en que Jesús era llevado al cielo. 2. ¿En qué sentido la ascensión del Señor marcó un final y un comienzo? Dijimos el final de una etapa, ¿no? De Cristo en la carne. Se acababa el tiempo en que los discípulos lo tendrían a Jesús físicamente, ¿sí? Se terminaba ese tiempo. Pero también era el inicio de qué cosa? De Cristo en nosotros, del periodo de la gracia, Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Qué maravilla. 3. ¿Qué esperanza dan los ángeles a los discípulos? ¿Cuál es la esperanza? Que va a venir por su iglesia. Muy bien, el regreso, exactamente. ¿En qué fallaron en interpretar esa promesa? Pensaban que iba a venir pronto. Se apuraron, muy bien. Vamos a relacionar página 28, relación columna A con columna B. Dice, columna A, él volvería otra vez. La respuesta es C, una esperanza. 2, producida por la unidad de la iglesia. E, fortaleza. 3, Cristo ya no estaría con ellos. A, ese era un final. El final ese. 4, todos en el aposento alto. Unidad y oración. 5, una vida diferente, ungida por el Espíritu Santo. Ese. Un comienzo. No. Un comienzo. C. La B, muy bien. Un comienzo. Muy bien. Tema 5. La elección de Matías. El disertante dice, el disertante es el apóstol Pedro, quien habla, ¿no? También conocido como Simeón. El Señor Jesucristo lo llamó Cefas. La palabra significa roca. Cuando esta palabra se traduce del griego, queda como Petros. Y en el castellano, Pedro. Es emocionante ver cómo Jesús restauró a Pedro, después de fallarle varias veces. Fue grave su pecado. Le cortó la oreja a Malco, huyó, negó a Jesús blasfemando. Cualquiera de nosotros lo hubiésemos puesto en disciplina. Sin embargo, el maestro lo perdonó y lo reivindicó en pocos días. Segundo tema ahí, Judas Iscariote. Dice, es difícil imaginar cómo puede gestarse tanta traición en el alma de alguien que compartió vida con la maravillosa persona de Jesús. No obstante, esta es la historia. Uno de sus apóstoles, de los escogidos por Jesús mismo, dejó ver odio por el maestro entregándolo a la muerte.
Judas sintió remordimiento, sentimiento que lo movió a devolver las 30 monedas de plata. Sabía que había traicionado al inocente Hijo de Dios. No pudo asumir su culpabilidad y saliendo se ahorcó. Esta no es una historia sin perdón, es una historia sin arrepentimiento. Siempre habrá perdón para aquel que tiene un genuino arrepentimiento. ¿Ven? Entonces la historia de Judas no es una historia de alguien que no recibió perdón. Es alguien que nunca se arrepintió. ¿Ven? Hechos 1:18, Lucas dice que Judas adquirió el campo con el precio de su traición. No dice que se ahorcó. Esta no es una historia, hay aparentes contradicciones con el otro relato de Mateo 27:7. Lo que sucede es que son dos momentos diferentes y debemos juntar los relatos para conciliarlos. Respecto a lo primero, es de suponer que quienes adquirieron el campo fueron los sacerdotes. Lo mencionado en el versículo 18 quizás sea una forma figurada de decir que con su dinero se compró el campo. En cuanto a los detalles de su muerte, es probable que después de ahorcarse hayan sucedido las cosas que narra Lucas en Hechos. Hay una aparente contradicción donde dice que Judas se ahorcó, que había devuelto las 30 monedas de plata, pero Lucas acá nos cuenta de que con las monedas de plata compró supuestamente Judas el campo en el que después murió. Ahora, lo que dice Mateo es que los sacerdotes que le habían dado las 30 monedas de plata a Judas, cuando Judas las devuelve, ellos dicen no podemos dar estas monedas como ofrenda, porque está sobre ellas hay sangre. Entonces compremos un campo. O sea que los que compran el campo con el dinero que era de Judas fueron los sacerdotes. ¿Sí? Eso es básicamente conciliar la historia. Bien, la elección. Existen divergencias también en cuanto a la elección de Matías. Algunos piensan que en realidad se apresuraron a elegir al apóstol número 12. Otros complementan esta posición diciendo que en realidad el nuevo integrante debería haber sido el apóstol Pablo. Es muy fácil hablar ahora, ¿no? Después de todo lo que hizo Pablo. Decir, no, debería haber sido Pablo el apóstol número 12 en vez de Matías. Sí, claro, porque ya ahora pasaron 2000 años y sabemos todo lo que Pablo hizo para el avance del evangelio. Por lo tanto, eso es muy fácil de nosotros opinar ahora desde acá, ¿no? Dice, quienes creen que se debería haber elegido al apóstol Pablo argumentan lo siguiente. 1. Dios les dijo que esperasen y ellos no obedecieron. 2. Para poder realizar esta elección tan importante deberían haber tenido la promesa del Espíritu Santo. 3. El más mencionado de los apóstoles es Pablo y se indica muchas veces su labor apostólica. 4. El método que usaron no es el correcto, porque echaron suertes. Y 5. No se menciona a Matías en ninguna otra oportunidad. Ahora, están los que quienes creen que estaba bien que hayan elegido a Matías. ¿Y en qué se apoyan? Dice, 1. El hecho de esperar no les impedía tomar decisiones. 2. Consultaron la palabra, porque lo hicieron sobre la base de cómo está escrito. 3. Oraron a Dios antes de hacerlo. 4. En ningún momento el apóstol Pablo reclamó para sí ser un apóstol contado entre los 12. El método no es totalmente desechable porque es el que se usaba en la antigüedad, o sea, que echaron suerte. ¿Sí? 6. Que Matías no se mencione no es argumento fuerte porque otros apóstoles tampoco se nombraron. 7. Dios no manifestó disconformidad con la elección que habían hecho. Si se hubiesen equivocado en algo tan importante, Dios no habría enviado el Espíritu Santo. Aunque no debemos ser dogmáticos, nuestra apreciación es que la posición más fuerte y digna de crédito es que Matías fue una elección de acuerdo al corazón de Dios. O sea que lo que más se acepta es que Matías fue una elección de parte de Dios, que no se equivocaron los apóstoles con Matías. Hemos finalizado la primera lección y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y yo creo que no tiene ninguna relevancia el hecho de que hayan escogido a Matías. No quiere decir que Dios no iba a usar a Pablo. A Pablo Dios ya lo había escogido desde el vientre de su madre
para hacer lo que hizo Pablo, porque de hecho lo dejó prepararse a los pies de Gamaliel, fue romano, fue todo lo que él tenía, aportaba para los viajes que iba a hacer, aún para cuando lo iban a acusar, tenía que ir a Roma, porque si no hubiera sido ciudadano romano, lo hubieran matado antes. Entonces, eso no tiene ninguna relevancia, así que Matías, pues, fue el siguiente apóstol escogido, pero sabemos que él no va a poder hacer lo que Pablo hizo. Exactamente, no, y bueno, por eso lo que el Señor hizo con Pablo, ¿no? Tal cual, no, absolutamente, absolutamente así es, Lalo. A ver, el libro de Hechos está basado en los inicios de la iglesia y en el movimiento de la iglesia en el mundo y cómo fueron incluidos los gentiles, ¿no? Recordemos que Lucas es gentil, pero no hay tanto detalle de cómo se fue desarrollando la iglesia de Jerusalén, cómo fue todo el movimiento de los apóstoles, porque una vez que surge Pablo en el libro de Hechos, todo el seguimiento del libro de Hechos está sobre Pablo, porque Lucas caminaba con Pablo. Y no dan algunos datos, pero no hay mucho detalle de cómo se iba desarrollando la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Entonces, en realidad, quizás no se nombra mucho a Matías como a otros apóstoles, porque el enfoque que tiene Lucas, inspirado por Dios, por supuesto, es en la iglesia hacia los gentiles, a las naciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora ya Dios no es el Dios de Israel, ahora es el Dios de las naciones. Es el Dios de quien hizo de los judíos y los gentiles un solo pueblo. ¿Amén? Entonces, está perfecto que hayan elegido a Matías, porque era alguien que evidentemente caminó con ellos. Matías quizás no tuvo una posición relevante como discípulo mientras Jesús estuvo, pero evidentemente estuvo cerca a ellos. Recordemos que Jesús tenía los 12, pero también había un grupo grande de personas, incluyendo mujeres, que caminaban con Jesús, que eran discípulos de Jesús. Jesús tenía discípulos en muchos lados, ¿sí? Independientemente de los 12 que siempre estaban con él. Entonces, seguramente Matías tenía un vínculo muy cercano con ellos y caminó mucho tiempo con ellos. Ahora, el enfoque que le da Hechos no está orientado a la iglesia de Jerusalén, sino que está orientado hacia la expansión de la iglesia en el mundo conocido. Por eso es que no se nombra mucho a Matías, o no se lo nombra, lo mismo que otros apóstoles, porque eso quedó en Jerusalén. El enfoque está puesto en quienes hicieron misiones, en quienes salieron a misionar. Vamos a hablar de Felipe, vamos a hablar de creo que alguien más también, no me viene a la mente el nombre, que también fue un apóstol de los 12 que fue al exterior también, que salió de Jerusalén. Obviamente el enfoque en Pablo, Pedro cuando va a la casa de Cornelio, ¿sí? Todo eso ocurre entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de los gentiles. Pero el enfoque que Lucas le da, guiado por el Espíritu Santo, es la iglesia saliendo de Jerusalén y expandiéndose a todo el mundo conocido. Por eso es que no hay tanto relato de los apóstoles en sí. Se nos habla, por ejemplo, del concilio de Jerusalén, donde Pablo fue a exponer de que no había que circuncidar y Pedro también dijo que con Cornelio había pasado, y finalmente se levanta Jacobo, que era el pastor de la iglesia de los apóstoles, y dice: yo creo que no tenemos que circuncidar a ningún gentil, y todos convinieron con él. O sea, son detalles que se da de la iglesia de Jerusalén, pero que tienen que ver con el movimiento de los gentiles. El libro de Hechos tiene que ver con eso, porque si nos ponemos a hablar lisa y llanamente, hoy quienes estamos llevando el evangelio son los gentiles. Los judíos no lo están llevando a ningún lado el evangelio, son los gentiles. Entonces Dios estaba inspirando a Lucas a hacer esto, porque justamente eran los gentiles quienes iban a llevar el evangelio a todas partes. Y Dios le inspira a Lucas a escribir el libro de Hechos, pero basándose en el ministerio misionero de Saulo, de Bernabé, de Silas, de tantos otros más que se encargaron de expandir el evangelio. Entonces, por eso más que nada no lo nombra Matías, porque el enfoque no estaba puesto en la iglesia de Jerusalén, estaba puesto en el desarrollo y la expansión de la iglesia en el mundo gentil. ¿Amén?
Esto es importante decirlo porque si no, siempre va a haber argumentos de gente que piensa diferente, pero lo importante es la evidencia escritural, ¿sí? Lo que dice la Biblia. Analizar la historia de Hechos a la luz de la Escritura. ¿Amén? No solo la Escritura que está en Hechos mismos, sino en toda la Biblia. ¿Amén? La promesa a Abraham fue dada de que iba a ser benditas todas las naciones de la tierra, no Israel. ¿Sí? No solo Israel. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? O sea, que los judíos hayan pensado que era para ellos solo es un problema de los judíos. Pero lo cierto es que los mismos judíos que conservaron los escritos antiguos del Antiguo Testamento y la historia de Abraham, ahí mismo está registrado que la promesa a Abraham fue dada para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Amén? Preguntas y ejercicio, página 31, dice, responda. Conteste con Pedro, Judas y Matías. Nuevo apóstol elegido por los discípulos. Matías. 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 Fue restaurado por Jesús a pesar de su pecado. Pedro. Pedro. Sintió remordimiento por lo que hizo. Judas. Judas. Reemplazó a Judas. Pedro. ¿No? ¿Quién Matías. reemplazó a Judas? Matías. Matías. Sorry. Te debe contestar rápido. Matías. No, es que así la puse mal. 5. Fue apodado por Jesús como Cefas. Pedro. Pedro. Algunos creen que su lugar le corresponde a Pablo. Matías. Yes. Matías. 7. Roca en arameo. Pedro. Pedro. 8. No se menciona nada más de él. Matías. Matías. 9. Adquirió un campo con el precio de su traición. Judas. Simplemente Judas. Judas. 10. Se levantó en pie en medio de los hermanos y dijo. Pedro. Pedro. Muy bien. ¿Compró Judas el campo? Fundamente su respuesta. Yo puse que lo compraron los sacerdotes, pero con la plata de Judas. Muy bien, excelente. Hay divergencias en los distintos textos, pero se pueden conciliar de esa manera, entendiendo que lo compraron con el dinero que le habían dado a Judas y que Judas devolvió, pero no lo compró Judas, porque Judas ya se había muerto. ¿Sí? Muy bien. Revisión general. Con esto terminamos por hoy. Responda verdadero y falso. Dice, en Colosenses 3:14 se menciona a Lucas como el médico amado. Verdadero. Es falso. Falso. En otra parte, no me acuerdo ahora en dónde, pero es en otro lado donde lo menciona como el médico. Probablemente Hechos haya sido escrito en el 63 después de Cristo. Verdadero. Verdadero. Los apóstoles fueron los únicos que vieron a Cristo resucitado. Falso. Falso. 4. Seguramente Teófilo fue un esclavo compañero de Lucas. Verdadero. Falso. Falso. Se creía que los médicos eran esclavos. Y se creía que Teófilo era el amo de Lucas. Esto es lo que se cree, no es algo comprobado, pero es lo que se piensa. Se cree que Teófilo era el amo de Lucas y que cuando Teófilo se convierte porque estaba enfermo. Esto se dice. Se dice. Historias, sí. Y que Lucas lo ayudó mucho, no solo en la predicación del Evangelio, sino en el cuidado médico. Y que como gratificación a lo que Lucas hizo por él, de predicarle el Evangelio y de atenderlo médicamente, Teófilo le dio la libertad. Por eso él está tan agradecido con Teófilo. Eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, Teófilo no fue un esclavo compañero de Lucas, sino que se cree que fue el amo de Lucas. Eso, entonces el 4 sería falso. 5. Lucas acompañó a Pablo en prisión. Verdadero. Verdadero. 6. El concepto de que Cristo pronto volvería aceleró el trabajo de los apóstoles. Verdadero. Verdadero. 7. En realidad no se sabe bien quién es Teófilo. Verdadero. Verdadero. 8. Se cree que Lucas era gentil. Verdadero. Verdadero. Los apóstoles se equivocaron
en la elección de Matías? Falso. Falso. 10. La nube que ocultó a Jesús era la misma gloria de Dios. Verdadero. Verdadero. Aleluya. Muy bien. Vamos a hacer hasta acá y vamos a dar la lectura, porque no quiero apurar esta materia, amados. No quiero hacerla las apuradas. Está muy linda. Así que vamos a ir poco a poco y si nos tardamos un poquito más, no importa. Vamos a tener seguramente una pausa por Navidad. Después les voy a dar bien las fechas. Pero por lo pronto nos encontramos el próximo miércoles para ver la lección 2. Hagan el libro, lean, contesten todo lo que puedan y ya cuando tengamos las clases ya tengan las respuestas hechas, así las vamos compartiendo. Háganlo con lápiz por si tienen que corregir algo, ¿sí? Y recuerden lo importante que es responder todas las preguntas del libro, porque después el examen final está basado en los ejercicios que nos mandan a hacer en el libro. Amén. Sé que